Te invito a un nuevo viaje, uno que en palabras de Teresa Bilsmont desalía el espíritu como quien da salida a un torrente largamente contenido, que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Sigue la tercera temporada dedicada a ti, que gustas de los libros y la literatura. Mi nombre es Esteban Poblete y este es mi podcast, Aquí me libro. Cuentos para Marisol, libro de la autora que protagoniza este programa, probablemente sea de lo más leído durante la infancia. Hablo de esa lectura de colegio, dirigidas a niñas y a niños, con animales como protagonistas, una que otra ilustración y esa especie de moraleja sugerida. Aprender de manera lúdica la importancia de no dejarse llevar por los prejuicios, o comprender que las discusiones incesantes de una pareja eventualmente afectarán a sus descendientes, son algunas de las reflexiones que sacamos del libro tras su lectura. Y está bien. Por mucho tiempo asocié el nombre de Marta Brunet a esa clase de escritura, a libros parecidos a La Porota, digamos, esa historia de Hernán del Solar y la de tantos otros que cuando éramos niños nos acercaron al mundo literario. Vine a enterarme mucho después que el resto de su obra distaba bastante de la escritora para chicos que había creado en mi cabeza. Había algo más allá que no estaba viendo, sin dudas. Por eso quise dedicar el segundo capítulo de la temporada a una mujer cuya referencia es obligada en la literatura chilena. Es más, pienso en su legado justamente para abordar el ejercicio de la relectura. Quien fuera elogiada el siglo pasado, llegando a ser la segunda mujer Premio Nacional de Literatura, ha visto un auge en popularidad en los últimos años gracias al estudio que parte de la academia y varios grupos feministas han desplegado sobre su persona. La escritura de Brunet, vista en perspectiva, aborda temáticas, visiones de la mujer que son más propias de este tiempo, o mejor dicho, que han sabido instalarse con propiedad en este tiempo, ya que dichas situaciones y dinámicas están presentes desde siempre. Su debut literario en 1923 ya da cuenta de planteamientos que sin disrumpir el canon de la época, esboza roles de la mujer rural, que vistos a la distancia, muestran una faceta que podría considerarse atingente a nuestros días. Vamos entonces al Chile de la primera mitad del siglo XX, en búsqueda de nuevos significados. Ten presente que releer es descubrir. Lo que sigue es un fragmento de Montaña Adentro. Desde la muerte de su marido, que fuera mayordomo de la hacienda, doña Clara y su hija Cata ocupaban el puesto de cocinera de los trabajadores. Bravas para el trabajo, se daban maña para amasar, cocinar, tostar y moler el trigo, dejando un tiempo libre para hilar lana y tejer pintorescos chopinos que luego vendían a buen precio en la ciudad. Felices en su despreocupación, lo único que por muchos años atormentó a doña Clara fue aquella afición desmedida de la muchacha por chacotear con los guainas. A vos te va a pasar una mano bien pesada, solía advertir al verla charlar coqueta con algún peón. A ella, que había sido honrada, la sacaba de quicio el recuerdo del día en que Cata, el otoño anterior, le había dicho tranquilamente: ¿sabe, señora, que voy a tener una guagua? Y a sus alaridos de indignación, con la misma tranquila indiferencia, había contestado narrando su mal paso. Fue su aventura rápida y vulgar, un asillo que despertó todos sus instintos, noches de placer bajo el toldo cobijante de las quilas y luego el anuncio riguroso del embarazo, el retroceso brutal y abierto del hombre, que no quiere trabas ni responsabilidades. ¿Estáis segura de siquiera de que es mío? La mujer se retorció bajo la injuria. Tú bien sabí. Yo no sé nada. Tampoco te pido nada yo. Mi hijo es mío. Con su madre para mantenerlo tendrá de todo. Tomaba camino de la rancha, vibrante de desprecio. Aguardada mujer, no soy tan arrebatada. No quiso oír nada. Pasó la noche sorbiendo silenciosas lágrimas de fuego y haciendo esfuerzos sobrehumanos para no dejar estallar los sollozos. Con el clarear del día, clareó también en su espíritu la conducta que debía seguir en lo futuro. Ante todo, contarle su fatalidad a doña Clara. La vieja la había aniquilada. ¿Y por qué no conseguís que se case con vos?, preguntó. Bah, era lo que me faltaba, tener por marido ese canalla. Vos sí que soy canalla, sin vergüenza nomás. Aguardate, cochina, que ahí venía a manchar mis canas. Se irguió amenazadora esgrimiendo la tranca. La muchacha pudo esquivar el golpe, y con aquel, su mirar relampagueante fijó en la madre. ¿Es que quiere matar a mi hijo?, preguntó. Abatióse la vieja murmurando amenazas y maldiciones. Durante semanas de semanas, no dirigió palabra ni mirada a Cata. Se pasaba los días acurrucada junto al brasero, rezando rosario tras rosario, probando apenas los alimentos, sorda a preguntas, llegando a su estado de estupor a inquietar a Cata. Ya está, mamita, no sea ideosa, coma nomás. ¿No ve que se está debilitando con tanta lecera? Lo hecho ya no tiene vuelta. Hay que tener conformidad. Ya está, coma. No sea lesa, pues. Hay que conformarse con el destino. No salió de su hurañez hasta que nació el niño. Indiferente al sufrimiento de Cata, los primeros bajidos del nieto le hicieron alzarse rápida, acudiendo junto a aquella carne de su carne, que envuelta en pañales por las torpes manos de la señora curiosa, que en los contornos oficiaba de partera,
Parecía llamarla desde el canjoncito arreglado a modo de cuna. Reconciliada con Cata, volvió a sus antiguos hábitos de trabajadora, cuidando al niño con verdadera pasión. Después de su aventura creyó doña Clara curada a Cata del mal de amores. Por mucho tiempo pareció que la maternidad había embotado en ella todo otro sentimiento. Mas con la llegada de los fuerinos que acudían a los trabajos de las cosechas, la vieja sintió renacer sus recelos, viendo cómo Cata aceptaba las atenciones de Juan Oces. ¿Es que todavía no estáis curada de lesera?, preguntaba agriamente. Esto no es como lo otro, mamita. Todos son lo mismo. No, mamita, este no es como todo. Toditos son lo mismo, te lo vuelvo a decir. Y por eso aquella noche, a la llegada de los trabajadores, Cata sonrió largamente a Juan Oces al contestar su habitual pregunta. ¿Cómo le va, Catita? Muy bien, Juan. ¿Y a usted? Novelas como estas suelen enmarcarse dentro del criollismo, es decir, aquella literatura que venía haciéndose a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX en Latinoamérica, donde lo rural es llevado a las páginas con acuciosidad. Esto para identificar sus características, reflejando así los rasgos propios de lo local. La figura del campesino, su entorno y hábitos fueron escritos por una generación de autores donde destacan Baldomero Lillo, Alberto Lesgana o Mariano Latorre, por mencionar algunos. Marta Brunet también pertenece a esta generación. Nacida en Chillán en 1897, creció en el seno de una familia rica que la acercó a las artes. Parte de su adolescencia la pasó en Europa, volviendo a Chile en el marco de la Gran Guerra. En cuanto a su carrera literaria, se recuerda hasta hoy un episodio singular con Alón, figura imprescindible en el momento de pensar la literatura nacional del siglo XX, quien recibió una carta suya donde presentaba con ahínco una serie de poemas. Escritos que no tenían mucho futuro según el crítico, aunque algo notó en la reacción de la Mesía que le interesó. Preguntó de vuelta si tenía material en el género de la narrativa, comenzando así un intercambio que dio paso al envío de un manuscrito, un texto costumbrista, que más tarde sería publicado como Montaña Adentro. Su ópera prima, sin embargo, presenta matices en relación a otros libros de la época. Si el criollismo solía profundizar en la naturaleza colectiva, donde el individual llega a carecer de importancia incluso, la prosa de Brunet toma un camino diferente. En cierto modo se vale de estructuras consolidadas para poner el foco en otra cosa. Acá lo rural es un ambiente donde se desarrolla lo que en verdad se está narrando, con miras en los individuos, esas historias, esas tragedias. Lo social es clave, pero para mostrar sus efectos en madres solteras, un machismo arraigado en la cultura o el alcoholismo como una constante. Acá no se persigue el propósito de retratar la sociedad, más bien cuenta las consecuencias que esa sociedad trae a sus personajes, vivencias que tristemente se mantienen más vigentes de lo que nos gustaría admitir. Natalia Cisterna Jara, quien desde la academia actualmente estudia la obra y el legado de Brunet, identifica un punto de inflexión para la crítica de su época con esta novela. Fueron valorados estos nuevos elementos revitalizando un criollismo que para ese entonces ya estaba desgastado. Comenzaba así una carrera promisoria. ¿Y qué vendría después? Profundizar la propuesta, claro. Dos obras nuevas llegaron en 1926, donde destacó particularmente Bestia Dañina, pese a que ambas repiten la fórmula. Describen temáticas campesinas, ahondan en lo bello de sus paisajes para contar en realidad que la mujer en el campo estaba relegada a un papel menor, un papel secundario. Acá la historia, a la manera de un melodrama, se desenvuelve bajo los preceptos machistas del periodo, el no tener varones obsesiona a un viudo que va cayendo preso de sus bajas pasiones, quedando a merced de una mujer que, como el título adelanta, rompe los cánones de lo socialmente deseable para su género. Quizá esto no te conmocione del todo, lo cierto es que la mayoría de las ficciones hoy responden a esta clase de tramas, llegando a superarlas de hecho, pero no podemos pasar por alto que las obras antes mencionadas están a puertas del centenario. ¿En qué estaba Chile en 1920, 1930? ¿En qué estaban las mujeres de Chile en aquellos años? La mujer ideal con toda seguridad era la madre abnegada, tranquila y devota de su familia. Ojalá silenciosa, imagino. Con eso en mente piensa en la figura de Brunet, una escritora moderna con buena crítica, diciendo cosas en sus libros que el resto no, llevándose por ello los aplausos. No les iba a caer en gracia un mensaje directo, más valía desarrollar una obra cautelosa, sin aspavientos, que en una segunda lectura dejase plasmadas sus visiones políticas más allá de su fachada costumbrista. María Rosa, Flor del Quillén, fue su siguiente novela, apenas un año más tarde que su antecesora, dando cuenta de lo prolífico de esta autora. Su protagonista, una mujer bella y recatada, enfrenta un conflicto interno al sentir atracción por un joven pese a encontrarse casada. Las virtudes y flaquezas individuales vuelven a tomarse las páginas por medio de una sátira que desarrolla la idea de Don Juan a escala local. Algo muy distinto a Bienvenido, libro de 1929, más cercano a una novela romántica tradicional, sin esa prosa directa y dura para la época, presenta en sus otros relatos. Cuenta la autora que su origen pasa por el deseo de su madre, quien le pide un manuscrito rosa. Escuchas un nuevo episodio de Aquí me libro. Marta Brunet. Releer y descubrir. Pero no solo de novelas está compuesta su obra, eso se ve plasmado de gran manera en esta década. A partir de 1930 publica cuentos, para entonces ya ha sido premiada en algunos círculos literarios, y su nombre es de respeto.
De igual forma, cambiar al registro habitual es un salto a la oscuridad. Creo que eso significó Reloj de Sol, con 15 relatos que reafirman una escritura donde la figura de la mujer lleva el peso protagonista. Según reportes, esta obra recibió comentarios positivos y negativos, lo que no deja de ser una constante en el género del cuento. Es difícil sostener la calidad, la atención y la propuesta en todos los relatos escogidos. A veces unos están a la altura y otros no, lo que suele ser un aspecto a mejorar. Como sea, esa evaluación te la dejo a ti, porque ahora seguiré dando lectura a uno de sus cuentos que lleva por título Francina. Hija de una madre enfermiza, el padre siempre ausente en largos viajes de negocio, Francina, en la enorme casona vivía a su antojo, malamente vigilada por una institutriz. Alta, fuerte, con largos brazos de mono, la cara de manzana, los pelos engrifados y los ojos demasiado claros, demasiado extáticos. La chiquilla tenía una sola preocupación: leer. Devoraba todo lo que no fuera texto de enseñanza. Diarios, revistas, cuentos, novelas eran su anhelo. Lo otro, aquello que Mademoiselle quería obligarla a leer, eso no le interesaba. Que la Tierra fuera redonda, que en el año tal los globos asolaran Europa, que el agua se llamara H2O en la fórmula química, que el rastro que deja el punto al ponerse en movimiento fuera la raya. ¿Para qué saberlo? A ella le gustaba lo maravilloso, lo que no tenía explicación posible sino en el poder de seres, de fuerzas ocultas. Y como no encontrara lo maravilloso en su vida de muchachita burguesa, se hurtaba a ella para vivir las aventuras de cuantos libros podía leer. Tendía de bruces en el suelo, sobre una alfombra, cuando el frío la retenía en el interior, en el pasto de los prados cuando el calor la echaba al parque de la casona, contraída por la tensión, con la sensibilidad alerta, hiperestesiada. Francina leía, encarnándose en cada personaje, con el músculo de acero, el ceño duro y el alma de valor, cuando un héroe la entusiasmaba de batallas, llena de amarguras por la tristeza de un enamorado en desgracia, sintiendo el corazón lleno de odio y gestos salobres de un ruin envidioso, toda ternura con el suspirar de una cautiva maravillosamente bella, rebosando clarinadas por la boca de un guerrero vencedor, audaz de piraterías en el abordaje de un corsario, todas las vías que encierran todos los libros, que un niño puede leer las vivía Francina alucinada. Luego de leer venía la holgazana, inmovilizada en soñaciones, pero al correr del tiempo fue tomándole el gusto a representar lo que leía y ensoñaba, y desde que diera con este nuevo placer, las horas eran de cabalgatas en un palo, de envolverse en una colcha, con una tapa de sopera en la cabeza y un plumero en la mano, de decirle varilla de virtud a cualquier ramita que encontrara en el camino, de aguardar la medianoche para ir a ver los elfos salir de las flores, de adornarse con tiras de papel y a grandes saltos danzar el rito religioso de unos salvajes, de mirar con ansias debajo de todos los pedruscos buscando a los gnomos, guardadores de tesoros. No la arredraba la realidad, mejor dicho, no llegaba a verla. Era tan grande su fantasía que cuando imaginaba se le tornaba palpable, y así el palo era un brioso caballo que le hacía jadear, y la colcha el más hermoso manto de armiño, y la tapa de la sopera una corona de perlas, y el plumero un cetro de oro, y la ramita le concedía cuando pidiera, y en la medianoche veía a los elfos bailar rondas de locura con las hadas y el rito sagrado le dejaba un fetichismo que le hacía adorar cualquier cosa, desde el sol hasta una raíz de forma extraña, y los gnomos solían traerle gemas estupendas. Así era la vida de Francina. A veces la institutriz protestaba y llegaba quejosa hasta la señora enferma, o hasta el señor en sus cortas estadas en la casa. La madre solo sabía disculpar a la niña, buscando motivos de perdón y tolerancia en su propia gran terneza. El padre, con su voz de imperio, tronaba amenazas y represiones sobre la chiquilla, que lo oía muy seria, muy abiertos los ojos, muy distante el pensamiento. Se decía, parecía barba azul, pero no, ahora con los bigotes erizados es igual al rey Almaviva, el de los elefantes de oro. Y no demostraba arrepentimiento ni prometía enmienda. Las caricias de la madre y las represiones del padre no le dejaban huella alguna. La institutriz acabó por aburrirse y abandonarla a su placer. A los 14 años, descompaginada por el crecimiento, fea y sin gracia, Francina tenía un alma de niña en un cuerpo de mujer. Seguía siendo una desarraigada de la vida, una ensoñadora aferrada a lo maravilloso ahincadamente. Pasó la gran crisis de la pubertad sin ninguna inquietud. No sentía la oscura atracción del hombre que solo existía para ella en la quimera. No se ocupaba de adornarse. Le gustaba vestir a un mameluco que le dejara libre los movimientos. Y en las noches para las comidas familiares que se celebraban de tarde en tarde, la madre seguía enferma y el padre viajando, como único signo de coquetería mostraba una cinta atada al cuello, un lazo que a ella le parecía de gato regalón, tal vez de Misifus, el de las botas. Habituada a los seres imaginarios, las gentes reales la amedrentaban, apenas atinaba a saludar y a esconderse. Solo sabía hablar por boca de sus héroes, el barullo de las calles la azoraba. Una vez la llevaron al cine y tuvo tal impresión que cayó enferma con fiebre nerviosa, y la madre, asustada,
Nunca más la dejó ir al teatro. La música era su encanto, dándole a robos que eran casi éxtasis, pero la total dicha seguía encontrándola en los libros. Hasta que un día Francina dio con Marcial Luco, y su vida cambió. Estaba en el parque tirándoles piedras a unos micos imaginarios que molestaban al bueno de Robinson en su isla. Robinson era ella. De pronto, a su espalda, una voz llamó. «¡Francina!». Se volvió admirada. Cerca, vistiendo traje de montar, alto, moreno, con los dientes deslumbradores en la boca fresca de juventud, con los ojos atentos y bondadosos, un hombre la miraba. Era el príncipe Floridor. ¡El príncipe Floridor! ¡El príncipe Floridor! ¡Qué gentil venía! Y batió palmas y le sonrió, y le hizo un saludo de corte, igual a los que hacía la princesa Corisanda. «Señor», dijo, «sed bienvenido en mi isla. Habláis con Robinson». El joven la miraba atónito. «Pequeña, ¿no me recuerdas? Soy tu tío Marcial, el primo de tu padre. No me mires con ese aire de espanto». Francina recordaba, y despavorida trató de huir, que era mucha vergüenza haber hablado como lo había hecho, pero el joven previó el movimiento y le inmovilizó apoyando una mano sobre su hombro. «¿Estabas jugando?», preguntó. «Sí, no, es que...». Y no pudo decir más, sofocada de miedo y pena. Quería esconderse, quería huir, quería morirse antes de seguir sintiendo la mano del joven apoyada en su hombro y los ojos mirándola inquisidores. Y como no hallara otra forma para hurtarse de ese examen, se tapó la cara con las manos y rompió a llorar desconsolada. «No llores, pequeña. ¿Te he causado miedo?». Tenía una voz grave que hacía vibrar los nervios. ¿Entonces algún humano podía poseer esa voz que ella creía privilegio de sus príncipes legendarios? ¿Podía un hombre acercarse a ella y darse esa onda de calor que la negaba en una dicha desconocida? «¿Te he causado mucho miedo?», insistía el joven. «No, no». Lloraba siempre, a pesar de la dicha que sentía, porque era otra nueva dulzura entreverlo a través de las lágrimas, inquieto y consolándola. «¿Qué niegas? ¿El miedo? ¿O es que no quieres que te vea la cara llorosa? ¿Es eso? Vamos, escápate a lavarte los ojos y a empolvarte. Almuerzo con ustedes. Mientras te arreglan me quedo aquí, fumando. No te demores, hasta luego». Retiró la mano que apoyaba en el hombro, retiró la mano que acariciaba la cabeza, se alejó parque adentro. La chiquilla lo miraba irse. No era el príncipe Floridor de sus sueños, era su tío Marcial en carne y hueso. No era quimera, era la realidad. ¿Qué le había dicho? ¿Arreglarse? ¿Ponerse polvos? ¿Esperarla? ¡Oh! Se miró las manos llenas de arañazos, se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los zapatos de tenis, se miró el mameluco de brin deslavado, y se avergonzó de sí misma. Un impulso que la hizo correr a la casa, con el corazón aún aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a la pieza anhelante, tembloroso el cuerpo, ardiendo las mejillas, deslumbrado los ojos. Buscó en el ropero, volvió al tocador, abrió cajones, volcó cajas, trajinó febrilmente hasta juntar un vestido, unos zapatos, unas medias, un gran lazo que ponerse. Entonces, con ansia angustiosa, se asomó al espejo a mirarse. Francina niña había encontrado a Francina mujer. En esta década también publica un tratado de arte culinario, así tal cual, con La hermanita hormiga, de 1931. Acá uno te enseña una serie de recetas y preparaciones, una rareza que en lo personal no sé cómo explicar. Tal vez sea propio del Chile de ese tiempo, no sé. Si conoces la historia detrás de este libro, te pido que la dejes en los comentarios. Lo que sí se condice con su trayectoria en las letras fue su labor como redactora y posterior directora de la revista Familia, lo que inició en 1934. En los años siguientes retomaría la ficción en relatos cortos. Cuentos para Marisol, de 1938, reafirma lo versátil de su prosa, que aquí hace gala de expresiones infanto-juveniles tendientes a la fábula, sin llegar a caer totalmente en ella. Como decía antes, es tal vez la mejor puerta de entrada para niños y niñas en el imaginario de Brunet. Sin embargo, puede ser engañoso quedarse solo con esta imagen. Hay mucho por encontrar en sus otras creaciones. Y la crítica reconoció el valor de esa obra. Su siguiente libro, publicado en Argentina, ya que allí residía Brunet en calidad de cónsul honorario en La Plata, tras el nombramiento por parte del presidente Pedro Aguirre Cerda, obtuvo el premio Atenea, conferido por la Universidad de Concepción. Y hago mención a la beta diplomática ya que es parte de su biografía, al igual que la de Gabriela Mistral, gran amiga de nuestra protagonista. Pero ya volveré a su rol en la diplomacia. No quiero perder el hilo de Aguas Abajo, que a mi entender sitúa a la autora ya no como una buena escritora local. Aquí su narrativa, sus visiones de mujer insumisa, son destacadas allá en los Andes y más tarde en Montevideo. Hay mujeres en esta década que no parecen estar dispuestas a preservar una dinámica que las silencia. No son lo que los hombres quieren que éstas sean. Marta Brunet no escribe historias para señoritas.
Lo que sigue es la lectura del cuento que da título al libro. La casa fue primero de quincha con revoque de barro, pero al correr del tiempo, el hombre empezó a subir lajas del río, y alrededor de las paredes ya existentes hizo otras de piedra. Era como una casa metida dentro de otra casa, o mejor dicho, como una habitación metida dentro de otra habitación, porque la casa no era sino ese espacio doblemente murado, con una puerta y dos ventanucos. Si bien la rodeaban varios cobertizos que servían de cocina, establo y apeadero. Junto al alto muro de la montaña, la casa se guarecía del viento, en un entrante de la roca. Un tajo en cuyo fondo corría el río la separaba de una montaña fronteriza. En verano el caudal del río era mísero entre las arenas y las piedras ocres. En otoño aumentaban hasta tragarse las piedras, arremolinado, precipitado, sin que nunca un remanso le diera color de cielo, y una estrella se quedara quieta en la profunda noche de su espejo. Llegaba el invierno y las finas rayas persistentes de la lluvia lo fumaban todo, pero el río del agua en furiosa torrentada dominaba aún el caer de la lluvia y los tabletazos del viento, cuando no su largo aullido. La primavera provocaba con sus deshielos súbitos anegamientos que arrastraban troncos y pedruscos, formando muchas veces represas que la corriente empujaba hasta lograr un nuevo avance fragoroso. Terminaba el deshielo y el río parecía de nuevo como un hilo cobrizo, imperceptible a veces sobre el rojizo de la arena, entre las paredes del Tajo, rojas también, como las montañas mondas que limitaban el horizonte. En la casa la existencia se guiaba por las aguas. La sequía del verano marcaba la época en que la mujer, cantando dulcemente las 4 notas de la melodía india, bajo los cobertizos hacía sus quehaceres domésticos. La vieja hilaba, medio ciega, en su silleta frente al abismo, mirando la niebla de sus propios ojos, muy abiertos los párpados, rojiza de soles, de vientos, de años, labrada por las arrugas y con las manos extrañamente presurosas manejando el uso. La muchacha ayudaba a la madre, guiaba a la vieja, bajaba por agua hasta el río, segura de sus 15 años, alta la cabeza, con la falda modelándole el vientre de su oveja diar, y en la piel una tersura de fruta que se supiera a punto y con el deseo de que le hincaran los dientes. Los dos niños iban y venían, ayudando a la madre, ayudando a la vieja, ayudando a la muchacha, triscando por las montañas con las cabras, cuidando al burro, ayudando sobre todo al hombre entregado allá abajo, en el cauce seco del río, a la tarea de fraccionar los troncos, de hacerlos leña, atados que después iba a dejar el pueblito lejano. Negocio para vivir, manera de arrancar a la montaña una piltrafa que se cambiaba en monedas, negocio para el verano, porque después, en otoño, la lluvia iba borrando las posibilidades para este trabajo, deshaciendo en barro gredoso los caminos, impidiendo toda comunicación. Entonces la mujer tejía mantas en el telar primitivo, la vieja continuaba bailando como siempre con los ojos fijos en su propia niebla, la muchacha iba y venía de cobertizo en cobertizo, con un saco puesto en la cabeza para defenderse de la lluvia, en unión de los niños igualmente tocados, mientras tanto el hombre, con fina pericia de artesano, tallaba la greca de los capachos, que como las mantas eran el trabajo del mal tiempo, pero la lluvia lo encerraban todo, todo, y la casa sin perspectiva se quedaba con los habitantes dentro, junto al hogar que ardía en medio, abierta una ranura en el techo para dejar salir el humo, y una luz difusa entrando por los ventanucos. Parecían alelados de inacción, atentos tan solo a que un disminuir de la lluvia les permitiera echarse afuera para rápidos trajines. Eran apenas unas pocas horas hábiles. La luz se iba a media tarde y una vela encendía su llama vacilante, a veces porque la mujer escatimaba ese lujo. Por lo general era suficiente el resplandor del fuego para hacer circular el mate, y después se acercaban los jergones al rescoldo, uno para el hombre y la mujer, otro para la vieja y la muchacha, otro para los niños. Buscaban en la tibieza de las brasas una defensa contra el frío, que se hacía palpable, como si la noche lo empujara por las junturas de la puerta, por las rendijas de los ventanucos, por la ranura del techo y dentro de la habitación se pegara a los cuerpos. Los niños se dormían repentinamente caídos en el sueño. La vieja rezaba largos rosarios, allegándose al calor de la muchacha y con el gato negro de las supersticiones echado sobre el cuello, entre las trenzas y el rebozo. El hombre y la mujer cambiaban rituales palabras, frases sueltas, oyendo cómo las respiraciones iban haciéndose sonoras. No, estaba dormido. La Maclovia no. Todo. ¿Y la vieja? Ella, no importa. La vieja sabía que les era indiferente que estuviera o no dormida, y cuando el primer gemido le llegaba, por un instante interrumpía el rezo, mientras una sonrisa le alzaba el labio superior, dejando al aire los boquerones de los dientes ralos. Pero a veces un gemido más agudo inquietaba el sueño de la muchacha. La ponía al borde del desvelo, cuando no la despertaba de golpe, anhelante, sabedora de lo que pasaba allí, viéndolo sin verlo, trasudando angustia, con los pechos repentinamente doloridos y los muslos temblorosos, uno contra otro, apretados. Pero volvía al silencio, y ella, resbalando por una especie de beatitud, iba sintiendo que los músculos se le distendían y que lentamente entraba de nuevo a la zona del sueño.
hasta que la primavera limpiaba de nubes el horizonte y una bandada de cachañas pasaba gritando su alegría de sol. Entonces había que rehacer la huella que iba al pueblito, ir a vender las mantas y los carpachos, comprar las faltas. ¿Dónde está tu taita?, preguntó la mujer. Mi taita no, su marido. Está allá en el baño, indicó la mujer con un gesto. ¿Nunca va a entender decirle taita? Nunca. Mi taita murió. Este es su marido. Bueno. Y la mujer se la quedó mirando apesadumbrada, sin fuerzas para luchar con esa tosudez. ¿Quería irlo a buscar? Tal sol alto y a los chiquillos andan hambriados, tanto demorarse siempre este hombre. Bueno, para el trabajo, intervino la vieja. No debí rezongar por eso, es tentar a Dios. Mande a uno de los chiquillos, contestó desganada la muchacha. La mujer la miró de nuevo con esa lentitud que le hacía los ojos como de vaca, inexpresivos. Pero de pronto reaccionó y dijo furiosa, a gritos: va a irlo a buscar, al mandá. No es ningún perro sarnoso para que no le podáis ni hablar siquiera. Las palabras parecían resbalar sobre la muchacha, plantadas las piernas abiertas, desnudas y fuertes, las manos cruzadas a la espalda. Miró a la mujer de soslayo, entrecerrados los ojos pestañudos, alzó los hombros y siempre con las manos en la espalda, echó a andar por el senderito escalonado que bajaba al río. No se daba prisa. Una cachaña que la descubriera planeaba curiosamente sobre ella, atraída por la mancha clara de su blusilla. Una cabra dejó de ramonear y también la miró curiosamente, con la cabeza en escorzo, empinada en un peñasco, prodigiosamente sostenida. La muchacha seguía andando, despaciosa, llena de sol, con los anchos pies como apoderándose de la tierra a cada paso. Se detuvo un instante y, guiada por el hacheo, torció camino porque ya sabía dónde encontrar al marido de su madre. «¡Lo llaman!», dijo a voces desde lo alto. El hombre se volvió a mirarla. Estaba sobre él, en un saliente de piedras y troncos, mirándolo por entre las pestañas, seria y sin embargo con una especie de terneza que le atirantaba la boca, en una sombra de sonrisa. «Voy», contestó. Tenía el hacha en la mano, la volvió, hundiéndola de golpe en el tronco que cortaba. Todo él pareció tenderse al esfuerzo, como si los músculos se le hicieran parte del hacha para meterse en la madera. Se volvió, restregándose las manos. Y los ojos se le soldaron a la figura alzada allí, viéndola desde abajo, con las piernas desnudas y el vientre apenas combo, y las puntas de los senos altos, y arriba la barbilla, y todo el rostro echado hacia atrás, deformado y desconocido, con las canchas despeinadas por la mano del viento. Mano como de hombre que la quisiera y la acariciara. Pareció que le crecieran raíces. Se la quedó mirando, como si las raíces se adentraran por la tierra y llegaran a esta oscura región de las corrientes subterráneas, napas frías y calientes, ambas subiéndole por los pies, por las piernas, por el torso, inundándole el pecho, contradictorias, llegándole hasta los brazos, hasta las manos, subiendo por los brazos nuevamente, rebotando toda esa marejada en el cerebro, golpeando allí, insistiendo allí con su fuerte fluir y refluir, como aguas calientes y frías, y como si el sol hubiera de pronto hecho florecer todos los retamos de la tierra norteña y que pasara la infancia y el olor fuera una borrachera que hiciera vacilar la montaña. La muchacha lo miraba, entrecerrados los párpados. El hombre se arrancó sus raíces, las cortó a un golpe con el mismo ímpetu con que derribaba un árbol y avanzó hasta casi pegar la cara a los pies de la muchacha. Alzó los ojos, la veía siempre hacia arriba, firme y sin esquivarse. Súbitamente pegó la frente a sus piernas, alzó las manos y las pegó a las piernas. Y un momento se quedaron así, como parte del paisaje, sin pensar en nada, sintiendo tan solo la tremenda vibra instintiva que los galvanizaba. La muchacha seguía mirándolo, más entrecerrados aún los párpados. Cuando dio un paso atrás, la cara y las manos del hombre quedaron en el aire, sin tratar de retenerla. La muchacha se dio vuelta y empezó a andar, y el hombre, con un salto elástico, se alzó hasta el sendero y se fue tras ella, como ciego el que milagrosamente se revela la certidumbre del sol. El cómo acaba este relato te lo voy a dejar a ti, porque ahora quiero ahondar en algunas nociones aportadas por Silvia Carradori, quien también ha investigado la obra de Marta Brunet, resignificando su legado en clave feminista. Ella reflexiona sobre el concepto de la maternidad, destaca el conflicto no entre el padre y la hija o la idea de hombre-mujer, sino que en relación a la pugna entre la hija y la madre. No hay ánimo de escribir sobre la mujer cariñosa de dueña del hogar, están cansadas. De hecho, los personajes de esta historia y en gran parte de la narrativa de Brunet son mujeres en descontrol. Hay un machismo asfixiante sobre ellas, una expresión del patriarcado que las conduce por caminos violentos y la obliga a competir, donde la madre queda relegada a un puesto menor, sustituida por su hija que ahora opta ese rol de amante, pero no para disfrutarlo como se podría sugerir. Acá no hay una idea de felicidad tras de esto.
Más bien es dar continuidad a un ciclo que acabara por alcanzarla, por someterla de igual manera que a la madre. Si quieres volver a escuchar este u otro episodio del podcast, suscríbete a mi canal en YouTube. Otra jornada extraordinaria. En Argentina también iba a publicar una nueva novela. En 1946 llegó Humo hacia el sur. Acá los personajes se mueven con cierta ambigüedad. Lo difuso es una tónica constante en una historia que puede situarse entre los más adultos de su obra. Para reforzar esta sensación se vale de elementos gráficos como la lluvia, la neblina, como manifestaciones de poca claridad, quiero decir, poca sinceridad más bien. Creo que es la obra que tengo más pendiente por releer porque no he podido darle todo el tiempo como por ejemplo tuve con María Nadie, de 1957, obra que la crítica sitúa como una de las mejores creaciones de la autora, a la altura de Montaña Adentro y Aguas Abajo. Su protagonista, una mujer independiente tan distinta a las demás, llega a un pueblo generando rápidamente atracción entre los hombres y haciendo sentir amenazada al resto de sus congéneres. Apenas un par de personajes son sus amigos, para las demás es motivo de deseo y sorna. Los rumores se acrecientan en torno a ella y se convierte en el tema de todos. En cuanto a su estructura, presenta dos partes, la primera orientada al mundo narrativo, tal vez esa parte más propia del paradigma criollo, mientras que la segunda aborda con propiedad a la mujer y el trasfondo. Esta es una novela que recientemente leí y que recomiendo mucho para conocer de verdad la obra de Marta Brunet. Y sé que los tiempos apremian, pero de igual manera me gustaría leer un poco de esta novela, así que ahí va. 2 palabras para calificarla: mala pájara. Y otras 2, que en su simpleza le había comunicado a la Liduvina, con las que nombraba a Misia Melesia, y por añadidura todos en el pueblo: María Nadie. ¿Qué era peor? ¿Y cuáles calzaban más con ella misma? Mala pájara, mala, por haber sido una rebelde frente a la vida, por su sublevación profunda desde que tuvo uso de razón frente a cuanto consideró inconducta. Inconducta de los suyos, familia de un funcionario mediocre, pusilánime, sin iniciativa, aferrado a la costumbre, aterrorizado siempre por la idea de desangrar al jefe, buscando quedar bien con todos. Jugando en el balancín de las ideas políticas a estar con la mayoría gobernante, projuleando un ascenso, obsecuente, listo a la inclinación, si era ella necesaria ante el poderoso, y al propio tiempo con los músculos listos para el paso atrás, si el poderoso en ese mismo instante dejaba de serlo. Batallando entre las letras, los recibos, los protestos, las cuentas, los créditos, las deudas, cercano a la extorsión, bordeando la estafa, especie de araña tejiendo laboriosamente su red en la conciencia de que el plumero, la escoba, el azar abriendo una ventana y dejando entrar el viento, amenazaban en cada momento su meticuloso trabajo. ¿Cómo podía unirse lo que tenía un nombre, una palabra desdeñosa con la bondad y el cariño? Porque ese mismo hombre rastrero, sin ningún poder para ocultar sus manejos, antes bien, haciendo de ellos tema de conversación familiar, desbarataba con la mujer y los hijos un inagotable tesoro de comprensión, de generosidad, de buenos sentimientos. Todo lo entendía, para todo poseía una sonrisa, una cordialidad, jamás negó nada a nadie, lo que la mujer quería era ley, lo que los hijos pedían era mandato, siempre que mamita dijera que sí. ¿Hasta dónde llegaba lo bondadoso y comenzaba el cinismo? ¿Y dónde terminaba el cariño y se abría la muelle comodidad? Esta reflexión corresponde a la segunda parte de la novela. Como decía antes, la primera se orienta a otro sentido, a presentar el mundo ordinario de la mujer en Coyoko, la mujer rural, claro, pero que a su manera esto podría abarcar a la mujer casi en su totalidad, exceptando la de clase alta, lugar que socialmente por lo demás ocupa Marta Brunet. María López, la María Nadie, para el resto de mujeres es una extranjera, una que no se adapta a lo que les tocó, una marciana casi. Las demás son mujeres de casa, madres, madre al cuidado de los niños a la vez que esposas, porque al marido se le atiende, sin importar qué tan desapegados sean estos con ellas. Para uno de estos esposos, de hecho, la maternidad de la pareja no le acomoda, lo aparta, deja de ser esa criatura sumisa dispuesta a asociar sus deseos, y se convierte en una entidad ajena, que es más madre que mujer. Lo anterior no es algo que desee la protagonista del relato. Se nos dice que el matrimonio nunca ha sido una de sus metas, que es una idea controversial para el tiempo en que fue escrita esta novela, tal vez a diferencia de hoy, aunque en realidad me parece que la carga social todavía existe y afecta a las mujeres, más tenue probablemente, pero que no ha desaparecido del todo, porque acabar con los estereotipos es una tarea compleja, y afortunadamente Brunet dio pasos agigantados con su escritura. Te pido entonces, ya comenzando a despedir esta emisión, que leas a la protagonista de esta jornada. Tal vez las primeras páginas te parezcan chocantes, sobrecargadas de términos que hoy suenan impostados o arcaicos incluso, pero apenas es una cáscara. El criollismo literario tiene una serie de virtudes y lastres con los que no comulgo en un 100%, y quizá también te pase, pero superado eso, en el caso de Brunet, hay un mundo mucho más rico en el cual detenerse.
Es una escritora que se encuentra a la altura de María Luisa Bombal o la misma Mistral. Por ello fue destacada obteniendo el Premio Nacional de Literatura en el 61, la segunda mujer tras Mistral, de quien hemos hablado en la primera temporada de este podcast, resaltando lo insólito que es ganar el Nobel antes que el máximo reconocimiento local. Pero bueno, ese es un hito más de Chile siendo Chile. En cuanto a Marta, tal vez sepas que falleció en el 67 en Montevideo, mientras se desempeñaba como agregada cultural de Chile en Uruguay. También fue distinguida como una miembro de la Academia de Letras Uruguaya. De hecho, mientras emitía su discurso, un ataque cerebral la interrumpió, falleciendo horas más tarde en el hospital del país oriental. Si te gusta el contenido de Aquí me libro, recuerda seguirme en Spotify, episodio de estreno cada semana. Así ya terminó este capítulo. Gracias por estar del otro lado. Tu apoyo es fundamental para llegar con este espacio a más personas, así que te pido que compartas el programa en tus redes. La tercera temporada llega pronto con una nueva emisión. Nos escuchamos pronto. Soy Esteban Poblete. Aquí me libro. Aquí me libro.